Licenciado Tipantuña, buenas noches, bienvenido, gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, estimado licenciado Cayetano, y también un gusto saludar al otro invitado que está en esta noche. Por intermedio suyo, expresar el cordial saludo a todos quienes escuchan este importante programa, así que muchísimas gracias por el espacio. César Riz, buenas noches, bienvenido, gracias también por acompañarnos. Mi querido Cayetano, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo fuerte para todos quienes nos observan y mi saludo, como siempre, muy respetuoso para Angelito también a la distancia. Licenciado Tipantuña, vale la pena una lectura desde el punto de vista de la organización indígena. Obviamente esto va siendo también parte de la cultura y ancestral también de nuestra zona de manera particular. Hoy Cotopaxi constituido en el epicentro de estas manifestaciones y particularmente el sector indígena que se ha movilizado en esta época. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, debemos valorar que las movilizaciones son legítimas en realidad porque ha sido en base de que el Ecuador de ahora prácticamente se agudiza la profunda crisis económica, social más que todo. Frente a eso, la CONAIE había propuesto o había planteado, haciendo eco de la comunicación del presidente de la República en un supuesto diálogo, pero que no ha tenido ninguna respuesta. El presidente de la República dijo que en 100 minutos resolvería los grandes problemas que el Ecuador tenía, pero sucede que ya pasa un año y no resuelve nada. Además, no ha atendido ningún pedido hecho en este caso por la CONAIE. Por eso que la organización CONAIE y los sectores que están aglutinados allá justifican esta medida de hecho, por lo que se ha plegado algunos otros sectores más en estos días que está paralizado el país. Considero que ha tenido un importante eco porque la provincia de Cotopaxi y algunas otras provincias también inicialmente fue parcialmente cerrados, sí, en algunos lugares casi total, pero la mayoría parcialmente cerrados. Pero para mi opinión, de forma errada, equivocada políticamente, el gobierno hace la detención arbitraria, ilegítima, ilegal, según la fuente que puso la fiscalía, me cojo esa fuente, sería ilegal esa detención. Eso permitió, tomar más fuerza a esta paralización. Entonces, lamentablemente, en este país lo que estamos viendo, mientras los sectores populares, la gran mayoría de la población ecuatoriana empobrecida, quienes estamos en la profunda agudización de la crisis económica particularmente, se levanta en reclamar justos derechos. A eso se le tacha terroristas, se lo tacha saboteadores, etcétera, etcétera. Pero en cambio, cuando se movilizan los sectores oligárquicos con banderas negras en Quito, cuando se dijeron que vamos a incendiar Quito, etcétera, etcétera de cosas, ahí en cambio la lucha sería legítima. Así que habría que valorar dos cosas distintas. Una es la lucha popular y otra, lamentablemente, cuando se moviliza la oligarquía de este país, cuando sus intereses estaría en riesgo. Entonces considero que aquí la movilización popular está más que justificado, por un lado. Por otro lado, en cuanto se ha visto, se ha posesionado algunos medios de comunicación, con muchas excepciones desde luego, más que todos los medios de cobertura nacional, en señalar que esta movilización tiene de carácter violento, de vandalismo, etcétera, etcétera. Yo conozco extraoficialmente que el gobierno nacional, en el gabinete presidencial último, habría emitido una orden de infiltrar en las manifestaciones, provocar violencia contra los policías, en ese marco también realizar operativos antidelincuenciales, antidrogas, para con eso justificar la detención de líderes sociales. Eso es lo que justamente pasó con Leonidas Issa. Entonces, nosotros consideramos que la movilización popular, la resistencia es legítima, sí, pero que tampoco tiene derecho los que provocan esto y se infiltre y inculpe a otros sectores, en este caso convocantes a la movilización. En ese marco, sí, debo señalar que la movilización convocada desde la CONAIE, desde los sectores indígenas, yo conozco de años, desde cuando era muy jovencito, prácticamente en la organización de la CONAIE, cuando se ocurría o empezaba a ocurrir este tipo de cosas, en este caso, agarrar una piedra, lanzarla a la policía o agredir algún bien público,
siempre allí había control y allí incluso se hacía justicia indígena porque se profesan ser absolutamente pacíficos. Entonces, desde ahí yo no creo que la propia organización estaría ocasionando esto, más bien sería los infiltrados del mismo gobierno estaría ocasionando esto que en estos momentos se ve como algo negativo parcial en la movilización popular. Gracias, Ángel, en esta primera parte. César Luis, no sé si coincides tú con el criterio, ya desde el punto de vista político, hay un antes y un después. Antes de lo que fue la detención de Leonidas Issa y el día de hoy también que se encuentra libre cumpliendo medidas cautelares. ¿Fue un acierto del gobierno o marca una nueva tónica, César Luis? A ver, a mí me parece que el paro como tal ha evidenciado dos cosas. La primera de ellas, que penosamente el gobierno nacional no tiene estrategia política, estrategia de comunicación ni manejo de crisis. Creo que eso es evidente. Del otro lado, en cambio, hay una CONAIE que probablemente no tiene el mismo nivel de organización y convocatoria que tuvo en octubre del 2019 y que el país lo evidenció. Licenciado Tipantuña, ya en esta convocatoria también, de alguna manera, ha logrado concentrar fuerzas los diferentes sectores sociales que de alguna manera en su momento se distanciaron. Yo creo que sí, en efecto la convocatoria que hizo la CONAIE, varios sectores, en este caso yo mismo, le veía como que no estaba tan claro los 10 puntos planteados por en esa convocatoria. Algunos sectores, repito, recién como que se están plegándose porque, como dijo el señor consultor, en efecto, a raíz de la detención del compañero Leonidas Issa como que se tomó fuerza. Pero también en estos días ya se está viendo algunos otros sectores que para mi opinión, posiblemente, no puedo asegurar, posiblemente estarían tal vez ya adelantando negociaciones con el gobierno, en este caso una organización, la FENOC, que hacen llamar FENOC, rechazan a la movilización popular y cuestionan a un representante de la FENOC que está en el Parlamento de los Pueblos donde lidera la CONAIE. Entonces, considero que lamentablemente hay algunos errores, sí, yo coincido que existiría errores y errores, pero lo extraño es lo que se ha visto en estos días, que mientras hay cierre de vías, digamos, en algunas partes no hay un aparato policial y militar. El día de ayer yo venía de Quito participando en estas movilizaciones y de las gestiones del Consejo Electoral sobre revocatoria del mandato. Mientras venía de Quito, solamente iniciaba el cierre de vía en la curva de Santa Rosa, de Tambillo un poco más adelante al norte. Allí había como 20 a 30 personas máximo. Cerrado la vía, la Panamericana, pero no había un policía, un militar para que posiblemente traten de despejar la vía. En Tambillo había a lo mejor como 100, igual no había un policía. Un poco más al sur de Tambillo igual no había, no había en la carretera un policía. Entonces realmente decía que es realmente algo extraño, porque siempre en las paralizaciones la policía está a un lado, al otro lado manifestantes, siempre en disputa de la vía, queriendo uno desalojar, queriendo uno habilitar la vía, otros obstaculizando la vía. Entonces realmente yo lo vi muy extraño eso. Entonces, ahora, sin embargo, para sostener la movilización o para hacer efectivo los 10 puntos que se plantea, yo lo veo muy lejos. Con todo el cariño del mundo, yo lo veo muy lejos que se haga efectivo esos 10 puntos. Si bien es cierto, es luchas reivindicativas, pero lamentablemente no se logrará. A lo mejor, espero no equivocar, o espero estar equivocado, se podrá lograr a lo mejor hasta el 15-20% de lo que se plantea, porque ahí hay cosas que no se va a lograr. Porque, por otro lado, con todo el dolor del alma, debo decir, porque así son estas cosas que son a la luz pública, lamentablemente, Pachacuti está en pacto con el gobierno. Pachacuti pacta con cogobierna, digamos, ¿no? Entonces, en ese escenario, en el marco de la convocatoria, incluso filtra algunos audios donde, aprovechando la convocatoria, están pidiendo cargos públicos, están pidiendo direcciones de los ministerios. Entonces, lamentablemente es muy extraño y yo dudo que se cumpla esto. Además, mire,
Hay otros sectores que no creen en la movilización por el hecho de octubre. Mucha gente también está diciendo, pero bueno, ¿qué hemos sacado caso de octubre de 2019? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos asesinados? Sí, ¿cuántos detenidos arbitrariamente, judicializados? Y, o sea, esa movilización era justamente para evitar lo que hoy se vive, para evitar el incremento del precio de los combustibles, pero lamentablemente cuando terminó ese paro, con ese diálogo famoso, y no ha quedado en la nada, al contrario, los grupos económicos del gobierno nos ha azotado a la población ecuatoriana. Ese es el resultado. Entonces, mucha gente también no cree ya ahora en la movilización, a la cual hay que trabajar desde los sectores populares. Considero, hay que volver a conquistar a esa gente que está desanimada en esta movilización. Entonces, esperemos que el día de mañana, no sé hasta cuándo pueda sostener, dependiendo a la llegada a Quito. Permítame eso. Entonces, como no hay cuerpos policial militar que impida el ingreso a Quito, entonces el día de ayer en la tarde había puertas abiertas. Por eso que ya habría ingresado cuantos manifestantes a la ciudad de Quito. Entonces, realmente todavía no hay contundencia, como digamos. Esperemos que haya éxito en esto. Permítame desarrollar una primera pausa. Nos acompañan en esta noche César Luis Bartelotti, consultor político, y está también Ángel Tipantuña, activista político e indígena. Volvemos, no se vaya. Retomamos el diálogo. En esta noche nos acompañan César Luis Bartelotti, consultor político. Está también con nosotros Ángel Tipantuña, activista político e indígena, también haciendo un balance de estos 3 días de paralización que se llevan a cabo en nuestro país, convocado por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ese tipo de agresiones, César Luis, que lastimosamente los hemos apreciado, esto como un ejemplo, lo que lastimosamente aconteció acá, compañeros también comunicadores sociales que igualmente fueron agredidos por este tipo de turbas. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo se ha venido mutando también? Porque esto ya no obedece eminentemente a situaciones de orden social, más bien ya son situaciones de orden político, César Luis. Riego de leche igualmente. Sí, que eso era algo de lo que iba yo a enfocar, que me da muchísima tristeza con los productores de leche y que además tengan que estar peleando el precio de sustentación del litro de leche y adicionalmente a eso les boten toda su producción. A ver, yo quiero responder tu pregunta retomando algo que Angelito dijo en la etapa anterior. Los 10 puntos del pliego de peticiones de la CONAIE fueron súper difusos. Al ser precisamente violenta, genere más violencia. Y esa generación de violencia adicional evidentemente ha terminado en un reproche ciudadano. Reproche ciudadano que estaba en la primera noche del paro, el lunes a eso de las 9:10, muy cercano a acabar el paro, hasta que lo apresaron al señor Hijo. Hoy por hoy es, insisto, el rostro de la oposición ecuatoriana. Licenciado Tipantuña, de alguna manera también se viene tejiendo la idea de una desestabilización o la caída también del régimen como tal. En eso hemos visto que ustedes también dentro del plano democrático y sujetos a lo que determina la Constitución, se ha comenzado un proceso de revocatoria del mandato al presidente y vicepresidente de la República. ¿Por qué? Bueno, como yo decía al inicio, lamentablemente la provocación de este levantamiento o la movilización popular, quien provoca es el mismo gobierno, repito. Él dijo que iba a resolver en 100 minutos, ya ha pasado un año, no ha resuelto los problemas. A pesar de los diálogos sentados entre la CONAIE y el gobierno, a pesar de tantos ofrecimientos o compromisos, no se lo ha cumplido. Ahora, en el marco de la movilización popular, de igual manera, se tacha de golpistas, se tacha de desestabilizadoras. Nosotros decimos que quien se está desestabilizando, quien se está cayendo por sí solo es el mismo gobierno. En ese marco, yo quisiera coincidir con algo con lo que dice el César. Sí, en efecto, algunos puntos efectivamente es así. Pero, por ejemplo, el tema laboral. O sea, este gobierno no va a resolver el problema laboral. Ya con la ley de apoyo humanitario mismo, que era Moreno Lazo y ahora propiamente Lazo.
existe una violación flagrante a los derechos de los trabajadores, que es un derecho irrenunciable, pero hay una violación flagrante en las narices de la OIT, como yo vengo denunciando. Por ejemplo, la ley de apoyo humanitario en cuanto a tema laboral, por ejemplo, ¿qué contempla? La contratación a mitad de sueldo, a mitad de jornada laboral. Y entonces pagan, digamos, ¿qué sería? Contratar desde las 7 de la mañana a que trabaje hasta mediodía y en este momento que paguen la mitad del sueldo. Eso sería lo lógico de acuerdo a esta ley. Pero ¿qué es lo que hacen las empresas privadas aquí en Cotopaxi, entre ellos la empresa del señor Herbas? ¿Qué es lo que hacen? No, o sea, está contratado, sí, pero le dan una tarea. Sí, no están trabajando hasta mediodía. Le dan una tarea que la gente entra a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, no terminan la tarea ni 7, 8 de la noche. Sí, y así tienen que ir a trabajar el día sábado para terminar la tarea rezagada. Y en el mes cobrando $180, $200, qué barbaridad. Entonces este gobierno no va a resolver nada y no va a atender este tema. Entonces solo le pongo como ejemplo, por tanto, de que quiero coincidir con el estimado César, de que no es algo entendible porque es de manera general lo que se ha planteado ahí. Ahora, para que no digan que somos golpistas, para que no digan que, o que no justifiquen de que nosotros intentamos golpear, tumbar al gobierno, para eso hay la Constitución, para eso hay mecanismos de participación frente a un incumplimiento, pues la Constitución, el artículo 61, numeral 6, te da esa potestad o es mandatorio para que cualquier ciudadano o cualquier colectivo, organización social pueda presentar, en este caso, una petición al Consejo Electoral, el trámite de revocatoria del mandato. En ese escenario, nosotros como colectivo Alianza de los Pueblos del Ecuador, que somos varios compañeros de distintas provincias, en efecto hemos venido haciendo seguimiento y el día 25 presentamos nuestra petición formal al Consejo Nacional Electoral, la petición de revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso y del vicepresidente Alfredo Borrero. Y aquí nosotros, ¿qué es lo que estamos sosteniendo? ¿O cuál es el argumento? Porque si hablar de esto es realmente bastante. Porque antes de eso, como pedimos la copia certificada del plan de trabajo del binomio presidencial con la que fueron inscritos ilegalmente en ese consejo electoral que está en el bolsillo del gobierno, lo que ahí contempla ese plan de gobierno en 3 ejes fundamentales, es eje social, eje económico y eje institucional. Ni siquiera lo han puesto eje político, como dice estimado César. Lamentablemente no tienen buenos asesores. Si a mí me pusieran que haga un plan de gobierno, realmente le hicieron un plan de gobierno bien de lujo, de verdad. Entonces, aquí contempla, por ejemplo, en eje social, en cuanto a la salud gratuita y de calidad con enfoque de prevención. Eso es lo que plantea entre algunos elementos, pero nosotros, como tenemos hecho un cuadro de resultados, hecho un análisis, sucede que tenemos incumplimiento. Varios hospitales, centros de salud, se caen a pedazos por falta de mantenimiento. Se ha despedido a personal de salud, médicos, auxiliares, entre otros. Entonces, no hay medicinas, hay personas a la cola, alrededor de 1,000 personas a la cola esperando el turno para ser operados. Es decir, tanto equipos médicos odontológicos oxidados, hasta los médicos, algunos médicos tienen que utilizar su lamparita del celular para poder hacer cirugía. ¡Qué barbaridad! Entonces, para nosotros es incumplimiento, para algunos a lo mejor no será incumplimiento. En cuanto a la educación, me quiero referir a educación superior, solamente estoy haciendo como una breve en pastillas. En educación superior dijo que los jóvenes pueden entrar a las universidades sin trabas, sin trampas, sin pruebas de CENESID, etcétera, etcétera, de cosas, que todos podían ingresar libremente. Pero sucede que para este año, 2022, recortó más de $213 millones para universidades públicas. Como consecuencia de eso, ahora mismo alrededor de 76% de bachilleres no han podido ingresar a las universidades. En cuanto al trabajo, dijo trabajo para todos, eso dice este programa de gobierno, trabajo para todos, pero sucede que ahora mismo no hay trabajo por ningún lado. Como consecuencia de aquello, alrededor de 300,000 ecuatorianos han tenido que cruzar por las fronteras, arriesgando sus vidas en busca de un futuro mejor en otros países del mundo. En cuanto a la inversión extranjera, no hay un centavo de inversión extranjera. Otro tema realmente tan trágico en este país, en eje institucional, el tema de seguridad interna. ¿Qué dijo el gobierno? Seguridad interna, que todos tenemos que vivir en paz, tranquilos, que nadie nos toque para disfrutar de la maravilla
que cada ser humano lo tiene. Sucede que en este país, como resultado, es que hay tanta inseguridad, hay derramamiento de sangre en las calles porque todos los días hay asaltos, robo, asesinato. Ahora hay enfrentamiento de bandas criminales a fusiles y van asesinando a familias enteras. Masacres carcelarias en pleno estado de excepción, que ha sido mutilado muchísimas personas detenidos ahí solamente por contravenciones. Así que podríamos señalar muchas cosas. Para nosotros, la presentación del pedido de revocatoria tienen pruebas irrefutables. En ese marco, el día lunes 13, como ya venció el plazo, el presidente de la República, a través del ministro de Gobierno, entrega las pruebas de descargo y pide al Consejo Electoral que se desestime nuestro pedido de revocatoria del mandato. Va con 120 cajas, ¡qué barbaridad! Recién comentábamos que con estimado César, en realidad yo coincido que no tienen comunicación, no tienen estrategia política, no tienen asesores en realidad, porque nosotros que tenemos modestamente experiencia en el sector público, en la parte administrativa, y tenemos modestamente título académico, sabemos que hay que hacer un informe técnico donde exista datos estadísticos. ¿Se podría adjuntar respaldos necesarios? Sí, pero no se puede ir llevando todos los cartones, no sé qué papeles tendrá ahí. Entonces, realmente es una torpeza. Ahora, el Consejo Electoral, en el momento que nos emitiera los formularios, para nosotros es que el presidente de la República prácticamente está con una pata afuera. Eso no es golpismo, eso no es desestabilizar el presidente. El gobierno como tal, solitos se están cayendo. ¿Por qué planteamos eso? Para resolver, pues, frente a la tragedia nacional que vive el país, los ciudadanos tenemos que proponer resolver. Entonces, para resolver esto es sacar de la presidencia mediante revocatoria del mandato a este gobierno inútil que no ha servido para nada y desde luego democráticamente elegir otro gobierno que permita trazar un horizonte político para resolver los grandes problemas que el Ecuador ahora mismo los demanda. Permítame desarrollar una corta pausa. César Luis Bartelotti, consultor político, nos acompaña. Igualmente Ángel Tipantuña, él es activista político e indígena. Volvemos, no se vaya. Retomamos el diálogo en esta noche, nos acompañan César Luis Bartelotti y Ángel Tipantuña. César Luis, de alguna manera también teníamos por ahí un audio de declaraciones de un dirigente en la Casa Campesina de Pujilí, donde ellos dicen no necesitamos ningún tipo de negociación, lo único que nosotros nos hemos fijado es en la caída del gobierno. A esto se suma el pedido de revocatoria que ya nos ha comentado Ángel. ¿Qué es lo que se pretende desde esta manifestación? ¿Un golpe de Estado, que caiga el gobierno? La intención es golpista o no golpista. Yo creo que fue desafortunada, absolutamente desafortunada la declaración del dirigente indígena de Pujilí. Y fue desafortunada porque fue en contraposición de lo que la CONAIE Nacional ha ido diciendo. La CONAIE Nacional te ha dicho, no, yo no quiero tumbar al gobierno, lo que quiero es estas 10 reivindicaciones. 10 reivindicaciones que son generales, que ya los conversamos. Pero además, este discurso acabó diciendo, no, sí son golpistas. Aquí estamos en una pelea de ciegos. Y es por eso que yo exhorto a que esta pelea de ciegos se acabe en función de los puntos que pueden ser coincidentes, lo que es más fácil empezar a acordar. Porque declaraciones como, le queremos tumbar a Lazo y no queremos diálogo, bajan o reducen la posición de la CONAIE frente al pueblo, pero acciones del gobierno, como apresarlo al señor Isa, lo potencian. Entonces estamos, insisto, en un juego que acaba siendo de ciegos, mi querido Cayetano. ¿Cuál es el objetivo final, o cuál creo yo inicialmente que fue el objetivo final de esta movilización? Ir poniendo ciertos cuadros en la retina de la gente, provenientes de las organizaciones sociales rumbo a las elecciones del 23 y las del 25, pero además hubo un objetivo que nunca estuvo previsto y lo acabaron consiguiendo, que de momento el señor Segundo Leonidas Isa sea el rostro visible de la oposición.
Vamos llegando ya a la parte final también de este diálogo. Licenciado Tipantuña, de alguna manera también esta visibilidad que se va alcanzando y recorridos que usted viene desarrollándolos a nivel nacional, de alguna manera van en apuntalar una eventual candidatura, como ha sonado, a la prefectura de la provincia de Cotopaxi de su parte. De ninguna manera, yo soy muy respetuoso a las opiniones que pudieran haber emitido algún compañero o compañera como un posible precandidato, ni siquiera como candidato, como un posible precandidato, a la cual yo he agradecido a los compañeros quienes habían pronunciado, pero como yo soy absolutamente orgánico en la organización política, he señalado que la organización política valorará, evaluará, ¿es posible o no para ser posible candidato a la prefectura en este proceso electoral? En ese escenario, también haciendo la valoración de los compañeros, es que de Pachacuti se va un indígena, de Suma se va un indígena, en este caso César Huajinga, Gilberto Bamangate de la lista 1, y tenemos extraoficialmente conocimiento de que Amador Chihuano sería también candidato a la prefectura. Entonces, si es que 4 candidatos hay a la prefectura del sector indígena, poner un quinto, y creo que ya no es tan correcto que digamos, ¿no? En ese escenario, posiblemente como que candidato indígena, el quinto no podría haber calzado como para pelear la prefectura, era necesario, considero, un mestizo. Entonces, la dirección provincial se baraja por otro cuadro que no me amerita en este momento decirlos a mí personalmente, eso dirá la compañera directora provincial. Ahora, yo me quiero referir lo que dijo algo el amigo César, y yo quiero coincidir en algunas cosas, y en efecto es así, pero lo que yo voy a decir en este momento lastimará a los amigos de la CONADE Pachacuti. Lo siento, pero esto es una opinión. A raíz del pacto, del pacto que tienen Pachacuti con el gobierno, y en ese marco también se entran al reparto, ahí está la denuncia, lo que hicieron contra la señora Yori, y aquí en Cotopaxi, el subsecretario del Ministerio de Ambiente de Agua, que entra parte del pacto, eso es mi criterio. Entonces, con todo esto y con el desatino, con total incapacidad de la Asamblea Nacional, por parte de la señora Yori, Pachacuti se fue de bajada. Sí, se fue de bajada de ese apoyo popular a raíz de octubre, que creo, el propio Leonidas Issa había hecho una declaración en un medio de comunicación que prácticamente todo el acumulado de octubre de 2019, estar en la presidencia de la Asamblea, cometiendo tanta torpeza, convirtiendo en ser sirvientes del gobierno más oligárquico de este país, prácticamente habían perdido todo ese acumulado. Entonces, estas movilizaciones, a más de tener esos 10 puntos que son de las luchas reivindicativas, con algunas personas coincidíamos o pensábamos de que al parecer, no estoy afirmando, que al parecer era para levantar nuevamente esa figura política o ese acumulado electoral que prácticamente estaban perdiendo. El gobierno acaba de volver a reconstruir esta fuerza política que la CONADE Pachacuti estaba de bajada. Quiero agradecerles a mis invitados en esta noche. Estamos corriendo unas tomas también que los vamos extrayendo de las redes sociales, lo que está aconteciendo en estos momentos en el sector de la estación y Maldonado, Toledo. Vemos ya también la presencia de tanquetas que están repeliendo ataques que llevan adelante, como habíamos visto también ¿Perdón? Sí, esto en este momento es en el sector de El Salto, lo que tenemos también como tomas. Reitero, la presencia también ya de tanquetas para repeler los ataques que los manifestantes van dando. Teníamos anteriormente también dentro de las tomas como grupos en el sector de la avenida 5 de Junio, ya con especie de cañones y voladores, iban atacando hacia las fuerzas del orden. Lo que llamamos es a la cordura en torno a este tipo de manifestaciones. Tenemos todo el derecho de hacerlo, pero respetando los bienes públicos y privados y por sobre todo la vida. César Ruiz, no sé, añadir algo en la parte final. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Cayetano. Un placer compartir con Angelito este espacio y por supuesto a todos quienes nos vieron. A ver, yo sí quiero cerrar esta entrevista o este diálogo llamando a la cordura y a la paz nacional.
Creo que hoy con Angelito hemos demostrado que más allá de nuestras diferencias ideológicas podemos mantener una conversación cuerda, una conversación tranquila, una conversación con intercambio de ideas. Y la política tiene que ser eso, la política no puede dividirnos, no puede dividir a familias, no puede dividir amigos, no puede dividir a ciudades. Es el momento de que nos sentemos a conversar en función de propuestas. Si yo sí quiero hacerle, y voy a ser muy chabacano al respecto, pero yo sí quiero hacerle un llamado a Guillermo Alberto Santiago y a Segundo Leonidas, a que dejando la chaqueta y el poncho un momento se sienten y conversen como hermanos ecuatorianos. Y quienes están azuzando la violencia, paren en este discurso porque nos estamos matando entre hermanos, entre vecinos y entre familiares. Así que me sumo a tus palabras, mi querido Cayetano, efectivamente un llamado a la cordura, un llamado a la paz nacional y que cualquier protesta siempre venga de la mano de la propuesta, porque así se construye democracia y así es efectivamente el Ecuador que queremos y el Ecuador que merecemos. Un fuertísimo abrazo para todos, un placer haber compartido con ustedes. Gracias, César Luis. Ángel, ¿algo a añadir en la parte final? Bienvenido. Sí, en efecto, decirles que las manifestaciones o la lucha popular se terminará cuando el gobierno atienda estos pedidos, de eso lo que es planteado desde la CONAIE. Lo que yo debo señalar es que no podría a lo mejor atender el 100% el gobierno, pero el gobierno debe ser más sensato en atender, en sentar y hacer más serios. Entonces, en ese marco, decir al señor presidente de la República, a esta hora de la noche, atienda los pedidos que está haciendo desde la CONAIE, porque en caso de no atender, a lo mejor podría radicalizar mucho más. Entonces, lo más correcto es que en este momento mismo ya se siente en la mesa para llegar a puntos de encuentro, a puntos de acuerdo. En realidad yo coincido también con algunas cosas con mi amigo César, realmente también ha sido un placer conocerlos y poder compartir. Así es que esperamos que la paz llegue a través de estos mecanismos de diálogo. Así que muchísimas gracias, licenciado Cayetano, por esta oportunidad de haber compartido con usted y con el amigo César y con la ciudadanía quienes escucharon este programa. Gracias a mis invitados en esta noche. Reitero a César Luis Bartelotti, consultor político, y Ángel Tipantuña, activista político e indígena. Llegamos con esto a la parte final. Gracias a ustedes el habernos permitido ingresar en sus hogares